Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, en una venta de TLC Magazine México. Y pues el día de hoy se publicó, quería que Enrique nos platicara, pero no está, el 22 de agosto, o sea, hoy se publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el que se van a conocer los números de identificación comercial NICO y sus tablas de correlación. ¿Verdad, Vista? Ya, así es. Entonces, les recordamos que tienen que las empresas ya ponerse a trabajar para ver cuál va a ser el impacto de las fracciones de estos cambios en sus empresas y hacer este análisis para que en un futuro, no, o sea, entre el vigor el 1 de diciembre, tengo entendido. ¿Estoy en lo cierto? Más o menos, doctor, mejor corríjame. No entra en vigor el 1 de diciembre. Puede ser que sí, puede ser que sí. Bueno, si no hay alguna prórroga o algo así. Bueno, entonces los invito a que revisen los NICOs, ¿no? Y revisen cuál va a ser el impacto en sus empresas. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que para empezar los trueques de esta semana, que es el papel que juegan las aduanas en los medios de defensa fiscales con la entrada en vigor del RIANAM. Y para eso nos acompaña el maestro Mario Rodríguez Robles. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a hacer un trueque. No te escuchamos. Está en silencio tu micrófono. Perdón, ¿ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Muchas gracias, estimada Daniela. Un placer compartir con todos ustedes. A su vez agradezco la invitación que se me hizo llegar para participar en este foro académico y en particular con este tema que abordaremos hoy. Lo considero de suma importancia en aras de una actualización continua en la materia de derecho aduanero mexicano. Pues muchas gracias a todo el panel que me acompaña. Gracias por su hospitalidad. Al contrario, Mario, muchísimas gracias por estar aquí y hacer un trueque con nosotros y compartir experiencias. Y bueno, pues antes de empezar me gustaría presentar tu semblanza, si me lo permites. Claro. El maestro Mario Rodríguez Robles es licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc, Campus San Luis Potosí. Cuenta con el diplomado en Medios Alternos de Solución de Conflictos, Negociación, Conciliación, Mediación y Arbitraje, con énfasis en mediación, impartido por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Maestro en Derecho Aduanero y Comercio Exterior por el CUEC Baja California y tuvo el cargo de jefe de Departamento de Control de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de San Luis Río Colorado, desempeñando funciones en materia de procedimientos administrativos, órdenes de verificación de mercancías y o vehículos, donaciones en el extranjero, destino de bienes, recursos de revocación, juicio de nulidad y amparo. En la aduana de Tijuana fue coordinador de procedimientos administrativos en materia aduanera de pasajeros en la Subadministración de Trámites y Asuntos Legales. Actualmente es subdirector del Control de Trámites y Asuntos Legales en la aduana de Tijuana. Mario, muchísimas gracias por estar aquí. Pues bienvenido a Hacer un Trueque. La dinámica es que tienes 45 minutos para platicar con nosotros y al final preguntas y respuestas y bueno, a lo mejor intervendrán algunos de nuestros panelistas. Muy amable nuevamente, estimada Daniela. Entonces el formato es estar hablando estos 45 minutos y después preguntas y respuestas, comentarios respecto a los panelistas y al público en general. Claro, Bienvenidos. y si quieres leer alguna pregunta y intervenir, no hay ningún problema, ¿no? También Adelante, si quieren aportar algo durante la conversación, bienvenidos. En cualquier momento, ya tú nada más me dices. Excelente, Mario. Y Pues retomamos. Ajá. ¿es que nosotros proyectemos tu presentación? Si son tan amables, por favor. Estoy aquí desde mi celular. Yo creo que si les es posible. Ok, sí se puede. Es que les platico que hoy tuvimos una caída de internet, nos cortaron la fibra óptica, entonces a lo mejor había dificultades, pero bueno, gracias a Dios todo se pudo. Pues listo, ya estamos con tu presentación. Pues sin más preámbulo, damos comienzo entonces a la presente plática. Y bueno, el interés de su servidor para exponer este tema con la audiencia surge a raíz ya de ninguna novedad, ¿no? Que pues, resulta más bien como un antecedente que deriva de la importante entrada en vigor del decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del reglamento interior, tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria y por el que se expide el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, el 21 de diciembre de 2021, cuya vigencia, bueno, pues entró en vigor el 1 de enero de 2022. Y pues ya todos ustedes conocen este decreto. De hecho, hubo una modificación posteriormente, su primera modificación que ya sufrió el 24 de mayo, que entró en vigor al día siguiente. Y con ello quedó claro que mediante esta normativa se instruyó plenamente que la Agencia Nacional de Aduanas de México, a la NAM, que en lo subsecuente me voy a referir a la agencia como la NAM, ya, se encuentra dotada de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, y cuenta con ese carácter de autoridad aduanera y fiscal respecto de los ingresos federales aduaneros. Quedó también determinado que cuenta la NAM con atribuciones amplias para emitir sus resoluciones en el ámbito de su competencia y que, ojo, en auxilio del SAT, tiene a su cargo de manera exclusiva la dirección, organización y funcionamiento de los servicios aduaneros y de inspección para aplicar y asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que, como sabemos, regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional y la recaudación de los ingresos federales aduaneros. Y esto lo comento porque el propio artículo primero del reglamento interior del SAT quedó como sigue. Miren, no sé si me pueden ayudar con la presentación a ver si... Exacto. Me voy a permitir leerlo porque a veces pasa desapercibido este tópico, aunque ya estamos familiarizados con el decreto, con la NAM, ya se separaron. A opinión personal, yo lo considero como una emancipación, ¿no? A ver, el niño ya creció, ya puede solo, venga. Pero el artículo primero del reglamento interior del SAT establece que para el ejercicio de las atribuciones en materia aduanera, y esto a partir obviamente de la modificación que se le hizo a este reglamento interior del SAT el 1 de enero que entró en vigor, que le otorgan las facultades, las disposiciones jurídicas aplicables, el SAT contará con el auxilio, y me permití subrayarlo, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de conformidad con lo establecido en el reglamento interior de dicho órgano administrativo desconcentrado. Entonces aquí llama la atención estas dos cosas, ¿no? Por un lado somos auxiliares, seguimos siendo auxiliares del SAT, pero a la vez este artículo nos posiciona como un órgano administrativo desconcentrado, ¿verdad? Entonces, si quieren dar continuidad con la otra diapositiva, y esto lo comento como un preámbulo, para poder dejar en claro el contexto del tema que vamos a abordar a detalle más adelante. Porque por su parte, también el artículo primero, pero del reglamento interior de la NAM, en el segundo párrafo, señala que la Agencia Nacional de Aduanas de México, y también me permití subrayar, en auxilio del SAT, tiene a su cargo de manera exclusiva la dirección, organización y funcionamiento de los servicios aduanales e inspección para aplicar y asegurar pues, ese cumplimiento de normas jurídicas que regulan lo que ya saben, la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como la recaudación de los ingresos federales aduaneros y aquellas que le sean, o sea, aquellas funciones, además, esto se deja un poco abierto, aquellas funciones o actividades que le sean expresamente instruidas por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora bien, no obstante la claridad del ente aduanero creado
en parte como auxiliar del SAT, y me refiero a la ANAM, pues es un hecho que la esencia del decreto por el que se modifica, se modifica el RISAT, el reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se crea el RIANAM. Entonces, un hecho que esto trae consigo la elevación de la agencia como un órgano administrativo desconcentrado, tal como se adicionó en el artículo 2 del reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si quieren ayudarme con la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí yo me permití compartir en esta diapositiva 2 artículos del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El 2, comenzando con el 2, apartado D, que prevé el listado de los órganos administrativos desconcentrados que forman parte de la Secretaría. Comienza, obviamente, con el SAT. Aquí el orden no altera el producto, pero bueno, pues comienza con el SAT, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. La quinta se derogó. Me parece que no se derogó con esta modificación de principios de año, sino... Pero eso no importa. Continúa con la fracción sexta del Instituto de Administración de Avalúos de Bien Nacional, INDAVIN. Y como fracción séptima, ahí ya nos posicionan a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Entonces ya nos dan esa estatura como órgano desconcentrado. Y en el capítulo 8, guión B, también habla de los órganos desconcentrados. El 98B no sufrió ninguna modificación, pero cita el hecho de la eficaz atención y el eficiente despacho de los asuntos de su competencia. La Secretaría podrá contar con los órganos administrativos desconcentrados, que le estarán jerárquicamente subordinados y a los que les otorgarán autonomía técnica y facultades ejecutivas para resolver sobre materias específicas dentro del ámbito de competencia que se determina en cada caso. Claro, de conformidad con las normas que al efecto establezca el instrumento legal respectivo. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Pues puede ser un reglamento, puede ser una ley, puede ser un código tal vez, el cual deberá ser, eso sí, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por obvias razones, debe de ser parte del derecho público. Y el artículo 98C, que sí sufrió una modificación, pues prevé al SAT, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Instituto, pues el mismo, el INDAVIN, y la Agencia Nacional de Aduanas de México. Esa parte fue la que se adicionó al 98C. Y continúa precisando que se tendrá la organización y las atribuciones que les establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. Se fijan el de arriba, el párrafo de arriba, habla de conformidad con las normas que al efecto establezca el instrumento legal respectivo. Más hasta podrían ser hasta reglas, ¿no? Pero bueno. Y luego en el siguiente artículo, pues de conformidad y las atribuciones que les establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. En ese tenor y bajo ese antecedente, quiero ya entrar un poco más en materia. Ustedes saben que las administraciones desconcentradas del SAT, dependientes de las administraciones generales de recursos y servicios, por ejemplo, la general de recaudación, la general jurídica, estoy hablando de entes del SAT, principalmente pues estas 3, ¿no? Como ejemplo. Acorde a su competencia, pues solían brindar a las aduanas cierto apoyo sustantivo en materia respectivamente así en ese orden, como les mencioné, de recursos humanos, por lo que hace a la General de Recursos y Servicios, de recaudación, por lo que hace a la General de Recaudación, y esto es lo importante, de representación
ante los tribunales y litigios en los medios de defensa fiscales promovidos en contra de sus resoluciones. ¿De quién? De las aduanas, ¿verdad? ¿Quién era el representante? Antes de que entrara en vigor, pues las autoridades del SAT por conducto de la Administración General Jurídica y de sus desconcentradas acorde a la circunscripción territorial donde se presentase la demanda, el medio de defensa o donde se ubicase la autoridad demandada, la aduana en este caso. Y ahora, pues con la entrada en vigor de este ordenamiento, con esta separación, pues todas esas funciones que antes desempeñaban a favor de la ANAM, de las aduanas, pues antes de llamarse ANAM, pues quedaron a cargo ahora de la propia Agencia Nacional de Aduanas de México, ¿no? Por ahí vi un comentario, ya se me escapó, pero algo importante de la ley del SAT también. Aunque aprovecho también de igual manera comentar como paréntesis, fíjense, que en materia de recaudación, y esto sí es más novedoso, el pasado 3 de agosto de 2022 se llevó a cabo una formalización de un convenio de colaboración interinstitucional para la recepción, control y cobro de créditos fiscales derivados de los procedimientos administrativos, o sea, de nuestros PAMAS, contemplados en la ley aduanera, que fue celebrado por el SAT y por la ANAM. Esto está fresco, a efecto de que los documentos determinantes de créditos fiscales emitidos por la ANAM, a las resoluciones que ponen fin a nuestras incidencias simples, las que determinan nuestras multas, la omisión de contribuciones, los recargos y demás accesorios, vuelvan a ser enviadas para su control y cobro a las administraciones desconcentradas de la Administración General de Recaudación del SAT. En apego al artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. Y eso es bien interesante porque si se fijan, empezamos a hablar de un órgano auxiliar del SAT, ¿no? Aquí estamos viendo que ahora el SAT vuelve a ser auxiliares de nosotros, ¿no? Estamos correlacionados. Y es muy interesante porque si bien en el reglamento interior de la ANAM fue creada la Dirección General de Recaudación de la agencia, pues esta no contaba propiamente, cuenta con diversas facultades en materia de recaudación, pero no en materia de procedimiento administrativo de ejecución, el famoso PAE. O sea, para inmovilizar una cuenta, para embargar bienes, hacer búsquedas en el registro público y todo ese procedimiento característico de la autoridad recaudadora del SAT, pues con este convenio que recién se celebró, se va a seguir llevando a cabo. Esto es buena noticia para muchos, mala noticia para otros, pero de algún modo brinda certidumbre a esa recaudación de los créditos fiscales que han venido determinando las aduanas del país a partir del 1 de enero y que si bien no fue, no que no haya sido contemplado, pero desde el 1 de enero se habían solamente notificado estos créditos fiscales a los importadores, a los exportadores, agencias aduanales, pasajeros, inclusive infractores, a todos los usuarios del comercio exterior que se vieron inmersos en algún procedimiento aduanero donde se decretó el embargo precautorio de su mercancía, o en su caso se determinó en algún asunto de laboratorio que hubo una inexacta y en términos generales se le emitió una determinante que, como sabemos, es susceptible de ser combatida mediante los medios de defensa fiscales, como más adelante abordaremos. Sin embargo, pese a que existía esa notificación, pues no existía un cobro por parte de la aduana a reserva de que el contribuyente lo quisiera pagar de manera voluntaria. No quiero decir espontánea porque se puede confundir, porque ya hay un ejercicio de facultades.
Pero, por ejemplo, una agencia aduanal que al ser notificada de una resolución que trae un crédito fiscal a su cargo, y dice, bueno, pues a mí me preocupa tener un cumplimiento de obligaciones positivo, ¿no? Un cumplimiento de obligaciones fiscales. O un importador que también goza de algunas certificaciones y necesita tener al día pues el eficaz cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Dicen, bueno, yo voy a pagar. Entonces se les pide la línea de captura, ellos mismos la pueden autocalcular y pagan, ¿no? Pero ¿qué pasaba? ¿O qué pasa? Digo, a partir del 1 de enero, que aquellos contribuyentes que si bien recibieron su notificación de su resolución, pero dijeron, no, yo no voy a pagar. Bueno, pues ahora ya las desconcentradas de recaudación del SAT van a perseguir ese cobro y en su caso a iniciar ese procedimiento administrativo de ejecución. Esto lo comento porque si bien, como les comentaba hace un momento, al crear la administración, perdón, la Dirección General de Recaudación de la ANAM, no existían esas facultades. Posiblemente en alguna modificación a futuro, pues a lo mejor ya las vamos a ver. Pero ¿por qué no si el SAT persigue los cobros de multas, por ejemplo, fincadas por la Guardia Nacional, antes por la Profeco, antes de que la Profeco tuviese un ente recaudador por sí mismo? O sea, el SAT iba y en auxilio de estos organismos públicos persigue, hablando de la Guardia Nacional, hablando de una multa, por ejemplo, judicial. Los jueces, si se emite una multa a cargo de una autoridad señalada como autoridad responsable, un amparo, por ejemplo, bueno, pues recaudación del SAT va y ejecuta ese cobro. ¿Por qué no ejecutar el cobro de la ANAM, ¿no? De los créditos fiscales de la ANAM? Bueno, pues porque no había ese convenio de colaboración interinstitucional que, según ciertos comunicados internos, a partir del 3 de agosto se van a llevar a cabo en virtud del convenio de colaboración para la recepción, control y cobro de estos créditos fiscales. Esto es una noticia pues, prácticamente novedosa, inclusive para su servidor, y que es distinto a los medios de defensa fiscales, que es el tema del presente foro. Porque entrando más en materia, las desconcentradas jurídicas del SAT que solían llevar a cabo esa representación legal de las aduanas a favor de las mismas, de las resoluciones emitidas por la autoridad aduanera, estaba contemplada o sigue contemplada en el artículo 35, fracción, y si me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, fracción 27ª y 35ª del RISAT. Ahora, estas no se vieron modificadas, estas facultades, con la entrada en vigor del reglamento, de la modificación del RISAT. No había necesidad, porque simplemente, y veamos por qué, a la letra señalan que es facultad de la jurídica, de la general jurídica, representar al secretario de Hacienda y Crédito Público, a la Junta de Gobierno, al jefe del SAT y a las unidades administrativas de dicho órgano administrativo desconcentrado. Entonces, ¿qué pasa si las aduanas, al emanciparse, forman un organismo desconcentrado? Pues dejan de ser parte del organismo desconcentrado relativo al SAT. Entonces, no hubo necesidad de modificar estas facultades de la desconcentrada jurídica. Y continúa la misma facultad señalando que esta representación se dará contra
en toda clase de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia, Fiscalía Administrativa, contra resoluciones o actos de estos o de las autoridades fiscales de las entidades federativas que deriven de la aplicación de las leyes fiscales federales en cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, porque pues también representan, por ejemplo, al SAT-BC, por decir una entidad federativa que cuenta con una autoridad tributaria, ¿no? Y ejercer esas acciones, excepciones y defensas que correspondan a las autoridades señaladas en los juicios ante dicho tribunal. Y la fracción 35 quedó igual, representar al SAT en los juicios mercantiles, civiles y en otros, en que dicho órgano administrativo es concentrado, sea parte, o en los que éste tenga un interés jurídico, formular las demandas, contestaciones correspondientes, desistirse de las mismas, transigir o allanarse en estos juicios, representar al SAT en los procedimientos en que deba comparecer, interponer recursos a que tenga derecho, y actuar en todas las instancias del juicio, procedimiento o recurso de que se trate y en el juicio de amparo que promuevan los particulares contra las resoluciones dictadas en aquellos. Estas facultades permanecieron así en el RISAT, pero bajo ese escenario es que ahora las aduanas del país han resultado competentes para que sin que medie ese apoyo del SAT sean estas las que litiguen en su propia defensa ante los tribunales en aquellos medios de defensa interpuestos por los contribuyentes, importadores, exportadores, pasajeros, agencias aduanales, en general por todos los usuarios del comercio exterior que se ven inmersos en un procedimiento aduanero, cuentan con una resolución que trae un crédito por cobrar y quieren hacer uso de su derecho para combatirla en términos de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y como más adelante detallaremos. Esta situación encuentra sustento jurídico en lo previsto en el artículo 40, fracción primera, en relación con el artículo 25, fracción 13ª, 14ª y 18ª. Aquí, si me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, aquí esta facultad, a diferencia de las otras, son facultades novedosas, inherentes al reglamento interior de la ANAM. Y aquí establece, compete a las personas titulares de aduanas y de las subdirecciones de las aduanas, dentro de la circunscripción territorial que les corresponda, desde luego, ejercer las atribuciones que a continuación se señalan. Y aquí tenemos las facultades establecidas en las fracciones que les mencioné del artículo 25 de este reglamento. Pues a ver, bueno, está en el 40 o está en el 25, nos lleva, es el mismo orden que se seguía en el RISAT. Nos comparten algunas facultades de algunas direcciones generales. En este caso, en el artículo 25 está la competencia de la Dirección General Jurídica de Aduanas, que tiene su sede en la Torre Caballito en la Ciudad de México. Y dicho sea de paso, su titular es nombrado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Y aquí, fíjense, esta Dirección General cuenta con una facultad que no es compartida a las aduanas y que está prevista en la fracción 12. Y es la relativa a resolver los recursos de revocación hechos valer contra actos o resoluciones de la misma o de cualquier unidad administrativa de la agencia que no tenga conferida de manera expresa esta atribución. Entonces, ustedes saben que uno de los recursos o medios de defensa fiscales a los que tiene derecho el contribuyente es el recurso de revocación. Este recurso de revocación lo va a resolver la Dirección General Jurídica, un recurso de revocación que se promueva contra una resolución que emite una aduana, pues es resuelto por esta Dirección General. Sin embargo, hablando de juicios de amparo y de juicios contenciosos,
Bueno, pues ya son las aduanas las que tienen la facultad. Miren, veamos. En la fracción 13, ahí se prevé interponer con la representación de la persona titular de la Secretaría, de la persona titular de la agencia y de las unidades administrativas de dicho órgano administrativo desconcentrado, o sea, de la ANAM, el recurso de revisión contra las sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio. Aquí ya nos fuimos contra la sentencia, ¿no? Pero dictadas por las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa respecto de los juicios de su competencia y el amparo adhesivo, así como comparecer y alegar en los juicios de amparo que interpongan los particulares en contra de las sentencias y resoluciones definitivas dictadas por el mencionado tribunal. En la fracción 14ª se otorga la facultad de representar a la persona titular de la agencia y a las unidades administrativas de dicho órgano administrativo desconcentrado en los juicios de amparo indirecto y en los que sean señaladas como autoridades responsables o cuando tengan el carácter de tercero interesado, interponer los recursos que procedan en representación de estos, así como intervenir con las facultades de delegado en las audiencias, rendir pruebas, formular alegatos, promover los incidentes previstos en la ley de amparo. Y bueno, representar a la agencia, esta también es importante. De hecho, quedó muy parecida esta facultad a aquella que continúa todavía otorgada en el RISAT a la Administración General Jurídica del SAT, ¿no? Y esta es la de representar a la agencia en los juicios mercantiles, civiles y en otros. Ese en otros puede abarcar, porque no hay una facultad ex profeso para el juicio contencioso, pero pudiera abarcar plenamente. De hecho, es la facultad que se emplea para contestar una demanda en esos juicios, si sea juicio sumario o juicio ordinario, en que dicho órgano administrativo desconcentrado sea parte o en los que éste tenga interés jurídico. Es muy amplio. Mercantiles, civiles y en otros. Formular las demandas, las contestaciones correspondientes, desistirse de las mismas, transigir o allanarse en estos juicios, así como representar a la agencia en los procedimientos en que deba comparecer, interponer esos recursos a que tenga derecho y actuar en todas las instancias del juicio, procedimiento o recurso de que se trate y en el juicio de amparo, recalca, que promuevan los particulares contra las resoluciones dictadas en aquellos juicios. Entonces, aquí estamos viendo que las aduanas cuentan con esa estatura y un fortalecimiento dotado para poder litigar. Y vemos al personal aduanero en los tribunales, en las salas, yendo a recoger traslados, yendo a presentar esas contestaciones, litigando en el juicio en línea, recibiendo ya directamente los boletines, los avisos jurisdiccionales, y es un hecho. Y esto lo comento porque puede llegar a pasar desapercibido, ¿no? Para el contribuyente, ¿no? Pues yo voy a combatir la resolución a como dé lugar. A mí no me importa quién me conteste, ¿no? Yo voy a combatir. Y ahorita, si son observadores, podrán apreciar que la propia aduana es quien contesta las demandas. Es la quien esgrime alegatos dentro del juicio, antes de la etapa del cierre de instrucción. Cosa que antes no se veía. Antes las aduanas tenían a sus propios abogados, a sus abogados. La jurídica eran las abogadas de las aduanas, ¿no? Y ahorita ya estamos viendo que al emitir una resolución, la aduana va a ser su propia abogada a través de las áreas legales que forman parte de la estructura orgánica de las aduanas desde que se crearon, ¿no? Antes eran áreas legales, se siguen llamando así, pero eran meras áreas legales. Estaban capacitadas para iniciar un procedimiento administrativo, integrarlo, respetar esa etapa, esa garantía de audiencia en materia de ofrecimiento de pruebas, valoración, desahogo, emitir resoluciones condenatorias o absolutorias, condenatorias con créditos cubiertos, pero
llega el recurso o llega el juicio y a ver, jurídica, defiéndeme, ¿no? Ahora no. Ahora ya las aduanas se defienden. Ahora sí que emitieron su propia resolución, me la combaten y vamos a litigio, ¿no? Esto es bueno. Esto yo lo veo con ojos muy positivos porque le dan esa estructura a la autoridad aduanera de organismo autónomo con esa característica técnica que es de la que estamos hablando, esa autonomía operativa, administrativa y de gestión con ese nivel de organismo desconcentrado que depende directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y hablar de medios de defensa fiscales en materia aduanera, pues es darle ese nivel de organismo autónomo para ser su propio defensor en los juicios principalmente de amparo y de lo contencioso administrativo. Por ahí si me quieren apoyar con la siguiente diapositiva, por favor. A ver si... bueno, pues estas son las facultades que acabo de leer. Y aquí podemos ver en una imagen al tribunal, podemos inferir que se trata de una aduana y de un contribuyente, ¿no? Ante un juez. Ya no media ahí representante del SAT para defender a las aduanas, ni ya están solitos. Y la siguiente diapositiva es nada más como para ilustrar algo que los abogados fiscalistas pues están muy familiarizados, que es parte de un resolutivo como modelo que obra al final de las resoluciones determinantes de créditos fiscales que emiten las aduanas, en general cualquier autoridad fiscal, ¿no? y que en base a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues es obligación de la autoridad exponer, y dice así, digo, aquí casualmente quedó en el resolutivo quinto, ¿no? Puede ser el sexto, puede ser, dependiendo del número de resolutivos que tenga la resolución susceptible de ser impugnada, pero prevé esto, ¿no? Se le dice al contribuyente que en términos de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se le hace el conocimiento que la presente resolución es susceptible de ser impugnada dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surte efecto su notificación mediante la interposición del recurso de revocación en los términos del artículo 116 del Código y fíjense aquí, ya prevemos, ante la Dirección General Jurídica de Aduanas, de conformidad con el artículo 25, fracción 12ª del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Oye, pero ¿por qué le dicen las aduanas que pueden combatir sus propias resoluciones a los contribuyentes? Bueno, pues es una obligación, porque si no se le dice, la propia Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece que se le daría el doble de término para poderla combatir. Estábamos hablando de 30 días. Entonces, de rigor es parte del modelo de la resolución. Y aquí ya de forma actualizada se le anuncia que la autoridad competente para resolver resolver y recibir ese recurso de revocación, lo sería la Dirección General Jurídica de Aduanas de conformidad con esta normativa. Y en el segundo párrafo también se le informa que la presente resolución es susceptible de ser impugnada dentro de igual manera de los 30 días siguientes a aquel en que surte efectos de notificación mediante la interposición del juicio contencioso administrativo federal ante la sala regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues ya sea en la vía tradicional o a través del sistema de justicia en línea de conformidad con la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo vigente en relación con el artículo 3 de la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional. Y de igual manera, se le menciona al final que lo mismo, pero en la vía sumaria, ¿no? Si es de su interés, si se encuadra el supuesto relativo a este juicio sumario característico que está a favor también de los contribuyentes.
Y pues con esto cierro, considerando que este fortalecimiento pues es algo positivo, y a manera de conclusión es que la ANAM cobra esa autonomía, parte de esa autonomía técnica, operativa y administrativa, con ese nivel, para que en términos de medios de defensa pueda defenderse sola, ¿no? Como un organismo autónomo, ser su propio defensor. Muchas gracias. Pues, Mario, muchísimas gracias. Gracias por tu trueque. Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Te queremos dar este reconocimiento virtual en el que dice TLC Magazine México. Llegamos a un trueque. Otorgan el presente reconocimiento del maestro Mario Rodríguez Robles por hacer un trueque en la plática virtual con el tema el papel que juegan las aduanas en los medios de defensa fiscales con la entrada en vigor de la RIANAM el día 22 de agosto del 2022. Muchísimas gracias, Mario. En verdad, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a todos ustedes. Un placer. Que tengan una excelente tarde.